¿Cansado de jugar a los habituales juegos aburridos? ¿Quieres hacer algo desafiante y emocionante? ¿Por qué no investigar en lo paranormal y ver lo que te espera? Para los que disfrutan tomando riesgos, estos juegos se encuentran en tu oscuro y siniestro callejón. Los espeluznantes juegos paranormales de hoy se extienden mucho más allá de los rituales de Bloody Mary y la Ouija de tu infancia. Gracias a Internet, una gran cantidad de juegos paranormales y sus instrucciones pueden ser encontrados y ejecutados por cualquier persona con tiempo en sus manos y un gusto por la emoción. Aquí te dejo 12 juegos paranormales que te dejarán helado, parte 2. El juego de las imágenes. Este juego requiere al menos 2 jugadores, pero muchos más pueden unirse si lo desean. Básicamente, el grupo de personas crea un círculo de cuerda y coloca un vaso lleno de una bebida alcohólica en el centro. Sin entrar nunca dentro del círculo, los participantes se sientan alrededor de él, cada uno con su propio espejo, y participan en algunas palabras y acciones rituales antes de fotografiar a los espíritus que han convocado. Al dar la vuelta al círculo, cada jugador dirá "te atrapé", tomará una foto con una cámara con flash y luego se la pasará al siguiente jugador. Esto sucede 3 veces antes de que se cierre el ritual y se despidan los espíritus. Si algún jugador comienza a llorar o dice que siente náuseas, omítelo durante la parte del ritual para tomar fotografías. Si alguien durante el ritual comienza a actuar de manera extraña o expresa miedo, finaliza el juego de inmediato. Si alguno de ellos toma una foto, finaliza el ritual de inmediato y destruye la cámara sin mirar la foto que tomaron. Si el ritual sale bien, los jugadores dicen "es hora de irse a casa". Voltean sus espejos, cortan la cuerda y vierten el vaso de líquido en la tierra. Luego, los jugadores revisan sus cámaras para ver los sujetos que han capturado. El juego del acecho. El juego del acecho debe jugarse solo cuando el participante de repente siente una fuerte necesidad de hacerlo, sin una planificación previa. El jugador primero camina hacia una encrucijada, mete la mano en sus bolsillos y sostiene un objeto suyo en su mano derecha, o escupe en su mano si tiene los bolsillos vacíos. Gira en una dirección determinada por el color de la primera ave que ve, y luego sigue al primer extraño que ve. Si el jugador sigue a la persona hasta que la pierde de vista, debe irse a casa y permanecer en la cama hasta que se duerma. Si el extraño acechado se pierde porque accedió a una casa, el jugador debe irse a la cama a su hora habitual. Si el extraño se pierde porque entró en un edificio que no es una casa, el jugador permanece despierto durante 24 horas antes de finalmente dormir. El objeto que el jugador sostiene durante todo el tiempo que acechó al extraño se coloca debajo de la almohada o se limpia en caso de escupir. El jugador duerme hasta que sueña con su fallecimiento, una mujer ensangrentada sin ojos, el consejo de un espíritu, un ángel o un demonio. Independientemente de lo que suceda, el jugador debe permanecer en la cama hasta que sueñe. Reina de espadas. Ve al baño, apaga la luz y cierra la puerta. Este juego funciona mejor si se juega de noche. Pon frente a ti una carta de reina de espadas contra un espejo y luego dibuja un conjunto de escaleras en el espejo con lápiz labial rojo. Cierra los ojos y di "reina de espadas, ven" 3 veces. Si tienes éxito, la reina de espadas estará ahí cuando abras los ojos. Si no tienes éxito, debes decir rápidamente "reina de espadas, vete", antes de que te haga algo horrible. Latum Alterum. En una habitación oscura con velas, papel y un espejo, un jugador corta su pulgar para comenzar este ritual de invocación de espíritus. El espejo se pega a la pared, la sangre corre sobre el papel y una vela encendida sobre el papel ensangrentado. El jugador dice "deseo hablar con la otra parte, puedes entrar a mi casa, a mi evento", 3 veces. Apaga la vela, enciende otra vela, cierra los ojos y dice "gracias por venir al evento. Espero que tengamos una agradable reunión. Bienvenidos". Si las velas no se encienden, el jugador debe salir de la habitación inmediatamente y no regresar hasta el día siguiente. Si los jugadores sienten una presencia detrás de ellos o escuchan susurros, el ritual ha funcionado y los espíritus están en tu hogar. No mires a los espíritus, incluso si te tocan, y simplemente mira hacia el frente. Si el ritual no funciona y la vela se apaga, el jugador debe cantar "el evento terminó, todos irán a casa y nunca regresarán", con los ojos cerrados antes de salir de la habitación hasta la mañana siguiente. Juego de medianoche. Se cree que el juego de la medianoche era un antiguo ritual pagano utilizado como castigo para aquellos que desobedecían la religión. Las instrucciones sobre cómo jugar los juegos de este video se pueden encontrar fácilmente en línea,
pero la esencia de este es que debes convocar al hombre de medianoche y caminar por tu casa mientras te aseguras de que no te atrape. Si logras evitar al hombre de medianoche hasta las 3:33 de la madrugada, entonces has ganado el juego. El juego no es tan complicado, ya que los procedimientos son claros y fáciles de seguir. Lo que es más, esto puede ser jugado por más de una persona, así que si estás demasiado asustado para hacerlo solo, pero aún así quieres hacerlo, puedes pedirles a tus amigos que compartan el sufrimiento contigo. Solo ten en cuenta que la mayoría de las personas que han jugado este juego incluyeron una advertencia para nunca intentar jugarlo. Algunos han experimentado alucinaciones, y algunos incluso quedaron con cicatrices mentales permanentes. Este juego fue tan popular que incluso se adaptó a una película. La caja de juguete del diablo. A menudo se le atribuye el haber sido creado por el investigador paranormal Joshua P. Warren. Búscalo en Google. Aparentemente, este es un esfuerzo simple que no requiere entrenamiento o rituales ocultos. Solo buenos espejos, tiempo, cinta y algún dispositivo de captura de sonido si deseas documentar cualquier ruido. Usando 6 buenos espejos del mismo tamaño, júntalos formando un cubo y séllalo herméticamente, asegurándote de que todas las superficies reflectantes de los espejos apunten hacia adentro. Una vez ensamblado, simplemente déjalo reposar y finalmente, después de un periodo de tiempo, se afirma que eventualmente se pueden escuchar ruidos provenientes del interior de la caja, desde silbidos y gruñidos hasta ruidos mecánicos, según se ha dicho. La idea es que las propiedades reflectantes crean un ciclo de retroalimentación perpetuo y enfocado de cualquier energía que rebota en la superficie de ellos. Y si se hace correctamente y en alineación, puede abrir un portal por el cual cualquier cosa del otro lado puede pasar a esta dimensión y ser escuchado en la caja. Juego del armario. El objetivo del juego del armario es convocar no solo un espíritu o un fantasma, sino a un demonio. Básicamente, todo lo que tienes que hacer es entrar a un armario completamente oscuro, sostener una cerilla sin encender y decir, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Una vez que escuches algún susurro, enciende el fósforo inmediatamente. En el caso de que no enciendas el fósforo inmediatamente después de escuchar el susurro, se dice que algo te agarrará por detrás y te arrastrará a la oscuridad eterna. Lo mismo sucedería si sientes la curiosidad suficiente como para darte la vuelta y ver qué hay detrás de ti. Si no cometiste ninguno de estos errores, abre la puerta del armario con tu fósforo encendido en la mano y sal lentamente. A partir de entonces, siempre debes asegurarte de tener las luces encendidas cada vez que mires dentro de tu armario, ya que ahora está permanentemente poseído por un demonio. La telaraña de Charlotte. En este juego, invocarás el espíritu de Charlotte Webster, una niña del siglo XV, cuya madre fue acusada de bruja y quemada en la hoguera. Si no te gusta la idea de jugar a juegos paranormales tú solo, entonces este podría ser el juego para ti, ya que requiere 2 jugadores. Tú y tu pareja tienen que ir a una habitación oscura con un gran espejo. Lleva una linterna y un juguete, preferiblemente uno que le guste a una niña. Coloca 2 sillas frente al espejo y una mesa detrás de las sillas. Coloca el juguete encima de la mesa. Asegúrate de que el reflejo del juguete se pueda ver en el espejo. Ambos deben tomar asiento y asegurarse de que ninguna otra luz atraviese la habitación, excepto la de las linternas. Di las palabras, queremos jugar a la telaraña de Charlotte, al unísono. Espera a que Charlotte aparezca en el espejo para tomar el juguete. Ahora puedes conversar con ella o hacerle preguntas. Una vez que hayas terminado, di adiós Charlotte con tu pareja. Y eso es todo. Aquellos que han probado este juego afirman que Charlotte puede ser un amor, especialmente si estás de su lado o si le gusta el juguete que le ofreciste. Sin embargo, no juegues este juego para tratar de hacerle enojar, porque según se dice que Charlotte, haciendo una rabieta, sería lo último que querrías ver. El canal misterioso infinito. Un jugador puede acceder al canal infinito mediante un televisor analógico, un control remoto y espejos. Después de configurar el televisor, el jugador lo deja durante aproximadamente 3 horas y toma un artículo que aprecie. Una llave, un arma, un pico, un mazo, un libro favorito, un teléfono celular y un ser querido para cuidar su espalda. Una vez que el ritual se realiza correctamente, se le harán al jugador de 3 a 26 preguntas para determinar si se le muestra su programa de televisión favorito con todos los personajes horriblemente asesinados, o su persona o cosa menos favorita. El jugador también puede ser arrastrado a un vórtice hacia otra dimensión, haciendo que el pico, la llave y el teléfono celular sean útiles. Canal Infinito permitirá al jugador elegir un programa de la guía para ver.
El significado de la vida es un ejemplo de esto. El jugador nunca puede compartir los conocimientos adquiridos con Canal Infinito y solo puede acceder a él 4 veces. El hombre encapuchado. Cuando llega la noche, ve a una habitación donde haya un teléfono. Se pueden encontrar instrucciones detalladas en línea, pero básicamente estarías haciendo una llamada para pedir un taxi. Si has tenido éxito, verás un taxi negro estacionado fuera de tu casa. Sal del edificio, sube al asiento trasero vacío del taxi, cierra la puerta detrás de ti y duerme. Si te despiertas y tu reloj marca exactamente las 3:30 de la mañana, entonces te quedarás dormido por segunda vez. Una vez que te despiertes, el taxi estará en una carretera desconocida y notarás al hombre encapuchado detrás del volante. Algunas historias han indicado que otros pasajeros pueden entrar en el taxi y sentarse contigo, pero nunca debes prestarles atención. Si quieres terminar tu viaje, inclínate hacia el oído del hombre encapuchado y susurra: he llegado a mi destino. Te quedarás dormido y te despertarás en tu casa, después de lo cual tendrás que ir al teléfono, marcar el número y decir gracias por el viaje. Haz otro ritual de limpieza después. Con respecto al viaje en taxi, depende de ti si deseas continuar el viaje por un periodo de tiempo más largo, pero muchos lo han desaconsejado, ya que el mundo se vuelve más absurdo a medida que avanza el viaje, y el peor de los casos es que puede que ya no puedas escapar de este mundo. Huesos secos. Lo que necesitarás para este juego es un baño con un espejo, una vela y algunos fósforos. Empieza el juego exactamente a las 12:01 de la noche, después de asegurarte de que estás solo y de haber cerrado todas las puertas y ventanas de tu casa. Ve al baño y mira tu reflejo en el espejo mientras escuchas todo lo que te rodea. Si escuchas algo, sal de la casa de inmediato, ya que significa que un demonio ya está ahí. Si está completamente en silencio, entonces puedes proceder pensando en algo que realmente desees como premio. Asegúrate de que tu deseo no sea perjudicial para nadie. Enciende la vela con el fósforo, pero no le soples al fósforo. Espera a que se queme por sí solo. Luego, recuéstate en el suelo y di: soy consciente de tu presencia y te doy la bienvenida a mi casa. Ven ahora. Después de eso, ve a la habitación más grande de tu casa y espera a escuchar un crujido de la casa, lo que indicaría que el juego del escondite ha comenzado. Si logras esconderte del demonio hasta las 3 de la mañana, entonces ganas. Debes decir: gracias por jugar, pero vete ahora, ya no eres bienvenido. El demonio se irá una vez que escuches un gemido. Espera el premio afuera de tu puerta principal a la mañana siguiente. Claro, obtener un premio es genial, pero es posible que no quieras arriesgarte a jugar este juego una vez que descubras las consecuencias de perder. Ligero como una pluma, tieso como una tabla. Si viste la película Jóvenes Brujas, seguro que conoces este juego. Este juego de levitación existe desde hace décadas. Requiere al menos 5 personas. Una persona, la víctima, yace en el suelo con los ojos cerrados. Atenúa las luces. Las velas o linternas son un buen toque. Haz que una persona se acueste en el suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera muerta. Entonces, 2 personas se sientan a cada lado. Si una quinta persona también está levantando, haz que se siente cerca de la cabeza. Todos deben sentarse de rodillas para que puedas levantarte fácilmente para levitar a tu amigo. Comienza haciendo que todos coloquen 2 dedos de cada mano debajo de la persona que está en el centro. Sigue adelante e intenten levantarlo mientras está completamente consciente. Esto será casi imposible. Una persona es el líder del grupo. Esta persona luego contará la historia de cómo el individuo en el centro está a punto de permitir que el espíritu de una persona muerta entre en su cuerpo, convirtiéndose efectivamente en un cadáver. El narrador debe instruir al cuerpo en el centro para que se ponga rígido lentamente, como un cadáver, y debido a que su cuerpo y espíritu ahora están abiertos a influencias sobrenaturales, un espíritu externo entrará y permitirá que el cuerpo se vuelva ligero. Luego, el narrador dice: liviano como una pluma, tieso como una tabla. Poco a poco, las otras personas deberían comenzar a repetirlo, excepto el cuerpo en el centro, que se queda muerto y rígido con los ojos cerrados. Después de repetir la frase varias veces, comiencen a levantar el cuerpo del piso, todavía con solo 2 dedos por mano. Ahora podrán levantar el cuerpo con poco o con ningún esfuerzo. Ponte de pie y extiende los brazos hacia arriba. Lo podrán hacer sin esfuerzo, pero no dejes de cantar o el hechizo se romperá y la persona volverá a su peso normal, estrellándose contra el suelo. Continúen cantando, ligero como una pluma, tieso como una tabla, hasta que el cuerpo baje de forma segura al suelo. Luego pídele al espíritu que deje el cuerpo y dile a la persona que ya puede levantarse. ¿Te gustaría ver tu nombre al final del video?
No olvides unirte al canal para acceder a sus beneficios. El link está en la descripción.